Bueno, vamos a arrancar la práctica de hoy. La idea es terminar de darle todos los temas que necesitan para terminar la práctica de oscilaciones. La clase pasada con Cristian vieron más que nada oscilaciones en cuerpos puntuales y creo que al final hizo un ejercicio de un péndulo físico, creo que es el ejercicio 9. La idea de hoy es ver todo lo que es oscilaciones en cuerpos rígidos, como diferenciándolo de toda la primera parte que es en cuerpos puntuales. En realidad es el mismo tema, solamente que cuando uno lo encara de una forma un poquito diferente. A modo de repaso, déjenme que voy a poner el chat a mano. Saben, cualquier cosa me paran, pregunten lo que necesiten. A modo de repaso, hacer un repaso un poco más matemático, pero una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas. Entonces, en esta parte de la materia, habíamos visto lo que es la ecuación del oscilador armónico, que, bueno, se puede dar en dos casos. El caso homogéneo, que es cuando no tenemos un término constante en la ecuación, sino que tenemos, déjenme, necesito agarrar el puntero, sino que tenemos la derivada segunda, que en este caso sería la aceleración, ¿sí? Es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, igualado a una cantidad, la variable x, que está multiplicado por un omega con un signo menos, un omega cuadrado con un signo menos. Esa es la ecuación del oscilador armónico, relaciona a la función x, que es una función que depende del tiempo, con su derivada segunda. Si no hay un término constante, esa ecuación se llama homogénea. Si hay un término constante, si hay un término que no depende del tiempo, se llama caso no homogéneo. ¿Sí? Las soluciones son muy parecidas. Si tenemos el caso homogéneo, las soluciones puede ser cualquiera de estas tres. ¿Sí? Vamos a elegir la solución que mejor se adapte a las condiciones iniciales que tenemos en el problema, si es que el problema nos da condiciones iniciales. Por ejemplo, si uno tiene que sus condiciones iniciales son que la velocidad es cero, es más fácil usar esta forma de acá con el coseno. Si en cambio a uno le dicen que parte de la posición de equilibrio, entonces nos conviene usar un seno como solución, ¿sí? Se puede demostrar que cualquiera de estas tres soluciones son equivalentes, son distintas formas de escribirlas, pero representa lo mismo. Y bueno, por último, si a uno le da una condición inicial que está mixta, o sea que ni la velocidad ni la posición inicial son cero, uno debería usar este tipo de combinaciones lineales. Una cosa que no dije, este omega se lo llama frecuencia angular, no se lo confundan con velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular es cómo cambia el ángulo en función del tiempo. La frecuencia angular está asociada con cómo es el periodo de este seno o coseno. Estamos bien, ¿no? Bueno, si uno tiene también el caso no homogéneo, las soluciones son iguales, pero se agrega un término extra que es la posición de equilibrio, ¿sí? En el caso no homogéneo, la posición de equilibrio no es cero, entonces va a aparecer como un término extra. Básicamente, si lo recuerdan, creo que de álgebra, yo lo vi en álgebra por lo menos, pueden haberlo visto en cálculo, la solución de una ecuación no homogénea siempre se puede pensar como la solución del homogéneo más una solución particular, que en este caso la solución particular nuestra es muy evidente, es la posición de equilibrio. Bueno, ya aburridos con la parte de ecuaciones diferenciales, cuando ustedes trabajaron la clase pasada con cuerpos puntuales, uno llegaba a la ecuación de oscilador armónico planteando la segunda ley de Newton, fijándose cuáles son las fuerzas que actúan, escribiendo la ecuación, masa por aceleración igual a la sumatoria de fuerzas, y acomodando eso uno podía relacionar
la aceleración, que es la derivada segunda de la posición, con, bueno, alguna función de la posición. O sea, podía llegar a la ecuación de oscilador armónico. Cuando trabajamos con cuerpos rígidos, empiezan a aparecer fuerzas que son de tipo de vínculo, que son fuerzas que tienen que valer lo necesario para que se cumpla una condición. La gran fuerza de vínculo que suele aparecer es el rozamiento estático, por ejemplo, en problemas con rodadura. En ese caso, la condición que el rozamiento estático tiene que cumplir es que se cumpla la condición de rodadura de, por ejemplo, que la velocidad sea igual al radio por la velocidad angular. Existen otras fuerzas de vínculo que vamos a ver, como, por ejemplo, no sé, fuerzas en alguna unión o en un apoyo que permitan que, no sé, una barra en ese punto no se desplace. Pero son todas fuerzas que van a ir cambiando su valor a lo largo del problema para cumplir esa condición. Entonces, cuando uno plantea Newton, esas fuerzas le van a aparecer y son fuerzas que dependen también del tiempo o de la posición. Entonces, si uno plantea Newton, no está pudiendo separar la parte que contribuye en la posición de esas fuerzas y se vuelve medio complicado poder determinar a partir de eso una ecuación de oscilador armónico. Ahora lo vamos a ver en un detalle en particular. En lugar de eso, lo que uno puede hacer es elegir el sistema de referencia en donde se ubican esas fuerzas de vínculo que no conocemos y que van a cambiar a lo largo del tiempo. Podemos poner el sistema de referencia ahí y calcular los torques, porque cuando hacemos eso estamos anulando los torques que hacen esas fuerzas. Entonces, como recordatorio, nosotros veníamos trabajando con posición y aceleración, ¿sí? La derivada segunda de la posición es la aceleración. Si uno tiene ángulos, como vamos a usar ahora, la derivada de un ángulo es la velocidad angular. Esto quizás no sea lo mejor como lo escribí. Esto es la velocidad angular, no es la frecuencia angular. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí? La velocidad angular lo que me dice es cómo cambia el ángulo en función del tiempo. Y la derivada segunda del ángulo es alfa, que es la aceleración angular. Entonces, si uno está trabajando con ángulos, ¿sí? Que en general es lo que va a pasar cuando uno trabaje con torques, va a llegar una ecuación de oscilador armónico que sería de este tipo, donde acá aparece la derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo. Tenemos un término muy parecido a antes, pero en lugar de la posición vamos a tener el ángulo, y después podemos tener un término para que la ecuación sea no homogénea, ¿no? Si la ecuación fuese homogénea, este término volaría. ¿Hasta acá me siguen? ¿Estamos bien? Entonces, una cosa más es que si bien las variables cambiaron, o sea, si bien yo antes tenía la posición en este tipo de ecuaciones y ahora tengo el ángulo, las soluciones van a ser las mismas. O sea, la solución de esta ecuación va a ser un seno o un coseno. Entonces, la idea de hoy es agarrar los dos últimos ejercicios de la guía y vamos a hacerlos. Este ejercicio lo que tiene es un tambor cilíndrico que se lo engancha con un resorte de esta forma y se lo deja oscilar, ¿sí? Todo el tiempo hay condición de rodadura entre el tambor y el piso. Entonces vamos a tener que, bueno, se cumple la condición de rodadura, que la velocidad es r por omega. Entonces, la primera parte del problema yo no la hice porque es un problema de energía de cuerpo rígido que lo pueden resolver muy tranqui. Quería ir a la parte B, que es la parte de oscilaciones, propiamente dicho. Sí, la parte A se las voy a dejar de tarea. Si tiene alguna duda me lo preguntan, no hay drama. Entonces, lo primero que vamos a hacer es plantear el diagrama de cuerpo libre. Sobre este cilindro, las fuerzas que aparecen son bueno, peso y normal se van a cancelar, no van a jugar mucho en el problema, pero en el eje X vamos a tener la fuerza elástica y el rozamiento. La fuerza elástica va a poder cambiar de posición,
dependiendo de si estamos estirando el resorte o lo estamos comprimiendo. Y por ende el rozamiento también va a ir cambiando de posición. En un lado probablemente apunta hacia la izquierda, mientras que del otro lado del movimiento apunta hacia la derecha. Incluso va a ir cambiando sus valores a lo largo que pasa el tiempo o que uno cambia de posición. Este es el ejemplo típico de una fuerza de vínculo que les había contado, que hacen que si uno plantea la ecuación de Newton sea muy difícil de resolverla. Entonces, si uno plantea la ecuación de Newton, le quedaría de esta forma, con un rozamiento que depende de la posición o, si quieren, también puede depender del tiempo. El problema es que esa dependencia yo no la conozco. Entonces, cuando uno tiene un cuerpo rígido, en lugar de plantear Newton para buscar la ecuación de oscilador armónico, lo que va a hacer es plantear la ecuación de torques. Y vamos a plantear la ecuación de torques en el punto donde se anula el torque del rozamiento. Ese es lo más importante que se deberían llevar de la clase de hoy. Cuando ustedes tengan un problema de oscilaciones con cuerpos rígidos, más que plantear Newton, planteen torques, ¿sí? Y en el lugar donde se anulan las fuerzas que uno no conoce. ¿Sí? Siempre en estos problemas de cuerpo rígido va a aparecer alguna fuerza que cambia con el tiempo, que cambia con la posición o con el ángulo. Entonces, ahí es donde uno tiene que plantear los torques. Si uno planteara los torques en el centro de masa, la fuerza elástica no haría torque y medio como que el problema se terminaría perdiendo. Si pierdo la fuerza elástica en mi ecuación, va a ser complicado llegar a una ecuación de oscilador armónico. Bueno. Tenía que explicar la cuenta esta. Entonces, si uno plantea los torques en el piso, ¿sí? Va a llegar a que, bueno, el momento de inercia por alfa, ¿sí? Esto es igual a la suma de torques. Yo acá lo hice un poco fácil, pero básicamente es la fuerza elástica por la distancia que lo separa, que sería R. Noten que como cambié de posición, no lo estoy haciendo en el centro de masa, el momento de inercia lo voy a tener que volver a calcular, ¿sí? Con respecto a ese punto o al piso. Entonces, si me paro en el L0 del resorte, que es la longitud natural del resorte, el problema se va a volver un poco más fácil porque en lugar de tener x menos L0, ya la variable va a ser x. No voy a tener ese término extra constante y voy a resolver una ecuación homogénea que quizás es un poquito más sencillo de ver. Entonces, básicamente, de la ecuación anterior a esta, lo único que hice fue cambiar el sistema de referencia. Profe, Sí. una pregunta. ¿Entiendo por qué no está más el término del L0? Sí, eso es lo que estaba diciendo. Voy a escribirlo así. O sea, originalmente, yo cuando escribí la ecuación anterior, estaba parado en esta pared, ¿sí? Entonces, visto desde esta pared, la fuerza elástica es menos kx menos L0. Si vos haces un cambio de sistema de referencia y te parás en el L0 del resorte, ¿sí? La fuerza elástica la podés escribir como menos k por x. ¿Se entiende? O sea, esta x y esta x son medidas de distintos lados. O sea, en la de arriba uno mide desde acá, en la de abajo uno mide en esta posición. Entonces, lo que hice en este último paso es cambiarme el sistema de referencia, trasladarlo hacia donde está la longitud natural del resorte y nada, básicamente eso hace que el problema sea un poquito más compacta la ecuación. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Si no hay ningún problema, uno podría hacer la distributiva y lo único que llega es a un término constante, pero como vieron lo que tendrían sería una ecuación de oscilador armónico no homogénea, o sea, con un término que no depende del tiempo. Y nada, la solución es la misma, no es nada complicado. Yo aproveché que esto es algo más o menos fácil que uno puede hacer,
me pasé al L0 y bueno, queda un poco más compacta. Entonces, para que voy a borrar esto. Entonces me queda así la ecuación. Uno lo primero que debería hacer es cambiar cuál es el momento de inercia con Steiner o el teorema de ejes paralelos. Uno puede pensar como que el momento de inercia desde el piso es el momento de inercia con respecto al centro de masa, más la masa del cuerpo multiplicado por el radio del cuadrado. Denme un segundo. Bien, me avisa Cristian que a la noche devuelve los informes y bueno, ya van a recibir un mail de Cristian. Idem de mis informes. Bueno, con el teorema de ejes paralelos uno puede escribir el momento de inercia con respecto al piso, como el del centro de masa, más m por la distancia que hay del piso al centro de masa, que en este caso es el radio, al cuadrado. Entonces, el momento de inercia, como es un disco, se puede escribir así, esto es es dato, más el término de Steiner, uno llega a que el momento de inercia que tiene que usar es este que está acá, es el 3 medios en lugar de 1 medio. Entonces, acá el tema es que, si se fijan, lo que tenemos, la función x, ¿sí? Depende del tiempo, y alfa no es la derivada de x, sino que es la derivada segunda de el ángulo. Entonces, yo acá tengo algo que es un ángulo con algo que es una traslación, ¿sí? Así como está, alfa no es la derivada segunda de x, entonces no voy a poder llegar a la ecuación de oscilador armónico si no tengo la función y sus derivadas. Pero no es complicado de pasar porque uno tiene la condición de rodadura. La idea es que haya una fuerza de rozamiento estática todo el tiempo que me garantiza la condición de rodadura. Que, bueno, escrito en términos de la aceleración es alfa por r. Entonces, acá uno puede elegir si lo quiere hacer con el ángulo o si lo quiere hacer con la posición. Creo que con la aceleración queda más fácil. Entonces, donde dice alfa, uno lo puede despejar como aceleración sobre r y reemplazarlo, como dice acá. Entonces, a uno le queda esta ecuación, ¿sí? A partir del torque llega a esta ecuación, con la que vamos a trabajar y vamos a llegar a la ecuación de oscilador armónico. Fíjense que ahora sí tenemos la derivada segunda, que es la aceleración, con su función, que es x. Entonces, se pueden cancelar los radios, ¿sí? Uno de los radios se cancela con el de abajo, el otro se cancela con el de la derecha. Nos queda así la ecuación. Y lo que tenemos que hacer ahora es dejar del lado izquierdo la aceleración y el resto pasarlo para la derecha. Cuando hacemos eso, vamos a llegar a esto que está acá. Que, si se dan cuenta, es muy parecido a el caso de un resorte y una masa puntual, ¿sí? Cuando uno tenía un resorte y una masa puntual, este 2/3 no estaba, y el ómega era K sobre M. Ahora que tenemos un cuerpo rígido, tenemos un 2/3 multiplicando, ¿sí? El ómega va a ser más chico, y eso tiene que ver con que parte de la energía potencial se está pasando a energía cinética de traslación, más una parte a la rotación del disco. Entonces, esto que llegamos es una ecuación de oscilador armónico homogénea. El enunciado pedía que demostremos que el movimiento era de un oscilador armónico. La forma de mostrarlo es llegar a la ecuación. Y este coeficiente que acompaña a la x, ¿sí? Es el ómega cuadrado, fíjense que sin el signo menos. Y uno puede hacer la cuenta, tiene cuánto vale K, cuánto vale M, y obtiene que es estos 196,1 sobre segundo cuadrado. Si quiero el periodo, podemos hacerlo como 2pi dividido la frecuencia angular, y uno obtiene que, bueno, vale 0,45 segundos más o menos. No sé si se entendió, si quieren preguntar algo. Una pregunta. Sí. ¿Por qué sin el menos?
Bien, porque la fórmula que tenés, la ecuación es así. El menos ya está puesto. ¿Sí? Vos lo que necesitas encontrar es el omega cuadrado. ¿Sí? Y además hay otro motivo. Si vos lo tomás con el signo menos, el omega te va a dar imaginario, que es algo que no tiene sentido físico en este problema. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, nada, lo comento porque a veces lo he visto. Acuérdense de tomarlo siempre positivo. El omega cuadrado siempre es positivo. Perdón, es siempre positivo en esta materia. Cuando pasen a física 2, problema de física 2. Pero para nosotros el omega cuadrado va a ser positivo siempre. Entonces, recapitulando, para mostrar que esto hace un movimiento de oscilador armónico, como es un cuerpo rígido, la idea es plantear los torques en lugar de plantear la ecuación de Newton. Y a partir de la condición de rodadura, uno puede relacionar la derivada segunda de la posición con la posición y ahí llegar a la ecuación. Bueno, bien. Más preguntas que me dicen. Y el último ejercicio que quería hacer es el de la varilla. Es una varilla con un resorte. Esta varilla está enganchada en un extremo, es un pivote que lo único que deja es que la varilla pueda subir o bajar, moverse con respecto a esta línea, a esta posición, que va a ser su posición de equilibrio. La varilla no puede desplazarse, lo único que puede hacer es girar con respecto a este punto. Para que esto sea un oscilador armónico, se le agrega un resorte que se va a comprimir o estirar dependiendo de cuál sea el ángulo. Entonces, la pregunta A me pide la compresión del resorte y la fuerza que ejerce la articulación sobre la varilla cuando la varilla se encuentra en equilibrio. Entonces, en el problema lo que me dice es que el equilibrio se da cuando la varilla está en posición horizontal. Entonces, vamos a ver cuáles fuerzas aparecen en la varilla. Tenemos una fuerza de vínculo en el pivote, ¿sí? Que esta va a ser la fuerza que desconocemos y que va a tomar distintos valores dependiendo del tiempo y del ángulo. Tenemos el peso en la mitad de la barra. Y tenemos la fuerza elástica, que yo la dibujé para abajo como si fuese un estiramiento. Ahora vamos a ver que realmente no es una compresión. Ya a mí el problema me está marcando cuál es el ángulo, que este es θ, ¿sí? Entonces cuando les está marcando el θ, ya les está marcando el sistema de referencia que tienen que tomar, ¿sí? Los ángulos se envían desde el eje X hacia el eje Y, ¿sí? Eso quiere decir que todo lo que gire en sentido antihorario es positivo, todo lo que gire en sentido horario es negativo. Entonces, cuando me están dando este ángulo, ya me están diciendo cuál es el eje X, cuál es el eje Y, y por ende cuál es el eje Z. Entonces, ya que el problema me lo da, lo voy a respetar. Entonces, la posición de equilibrio es cuando la varilla está horizontal, o sea que el ángulo es 0. Si uno plantea la ecuación de Newton, ¿sí? Esto sería con aceleración igual a 0. Recuerden que la barra no se traslada, solamente rota. Si uno despeja, la fuerza de vínculo es la suma entre el peso y la fuerza elástica. O la resta dependiendo de lo que haga la fuerza elástica, ¿no? La fuerza elástica puedes ir a apuntar para abajo o para arriba. Yo lo puse positivo, ahora vamos a ver qué pasa. Y uno podría plantear los torques. Como vimos en el problema anterior, lo más cómodo es no tomar los torques desde el centro de masa, sino tomarlos donde aparecen las fuerzas de vínculo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo calculo los torques desde este punto pivote, ¿sí? Como estamos en equilibrio, va a ser 0 la aceleración angular.
Y si se fijan, el torque del peso es negativo porque me lo hace girar en sentido horario. Entonces yo lo escribí como el peso multiplicado por esta distancia perpendicular al peso, que sería L sobre 2, que es la hipotenusa, y como yo necesito el cateto adyacente, por el coseno del ángulo. De la misma forma, la fuerza elástica, yo la dibujé hacia abajo, entonces va a ser un torque en este sentido, o sea, en sentido horario, así que va a ser negativo. La fuerza elástica es K por delta X, multiplicado por esta distancia que está acá en X, ¿sí? Todo esto, que va a ser L por coseno. Entonces, esa sería la ecuación de torque. Entonces, si trabajamos un poco con esta ecuación y aproximamos al coseno de θ como 1, ¿sí? En este caso ni siquiera es una aproximación porque ya me dice que el equilibrio es cuando θ vale 0 y cuando θ vale 0 el coseno vale 1. Entonces, de acá uno puede despejar que el estiramiento o compresión en equilibrio es esta expresión que está acá, ¿sí? El signo menos que me apareció fue porque yo lo pensé como un estiramiento, pero en realidad esto es una compresión, entonces el torque no era negativo, sino que era positivo. ¿Sí? Esa es una forma de verlo, ya el problema me está avisando que yo puse mal la fuerza. O sea, no era un estiramiento, déjenme volver para atrás. La fuerza elástica no apuntaba para abajo, sino que apuntaba para arriba. ¿Sí? Pero igualmente el problema lo puedo resolver. Entonces, haciendo la cuenta, uno le da que es 1 centímetro tiene de compresión, ¿sí? Recuerda que, bueno, el signo menos va a venir porque está comprimido. Entonces, cuando uno calcule la fuerza de vínculo, que es el peso más elástica, ahora voy a tener que poner un signo menos en el medio, y me termina quedando que esa fuerza de vínculo vale 5 newtons, ¿sí? Cuando la barra está en su posición de equilibrio. Bueno, bien. Entonces, finalmente en la parte B, si lo vuelvo para atrás, lo que me dice es que se separa la varilla de la posición de equilibrio, un ángulo pequeño, y se la suelta desde el reposo. Entonces hay que encontrar la ecuación diferencial para el ángulo, ¿sí? Me dice que aproxime con ángulos pequeños, que es esto que está acá, y determine el periodo de oscilación de la varilla. Entonces, yo la ecuación de torque ya la había escrito, la vuelvo a escribir acá. ¿Sí? Antes la había escrito igual a 0, ahora no estamos en un equilibrio, sino que va a ser distinto de 0. Y lo había escrito como acá la fuerza elástica como delta X. Entonces, como lo que podemos pensar cuando planteamos este problema es que cuando la varilla está horizontal, acá hay un delta X, ¿sí? Con respecto a su longitud natural, está comprimido. Cuando lo separamos, ¿sí? Lo que a mí me interesa es este delta X, que para la fuerza elástica va a ser el delta X de equilibrio, de que está comprimido, sumándole un delta X que sería este lado que está acá. ¿Sí? Uno podría, si quiere, lo puede dejar esto como un único delta X. Yo lo que lo dejé es este delta X porque cuando haga la cuenta, como lo conozco, cuánto vale ese delta X, que vale menos 1 centímetro, me va a cancelar los términos constantes y voy a llegar a una ecuación homogénea. Entonces, cuando uno desarrolla, por cómo había descrito el estiramiento o la compresión, los términos constantes se van a cancelar, justamente porque la posición de equilibrio es θ igual a 0, y voy a llegar a esta ecuación de oscilador armónico, que necesita un poco más de trabajo, porque si se fijan, necesito calcular cuánto vale el momento de inercia con respecto al punto O, y yo acá tengo la derivada segunda de el ángulo, ¿sí? Que me pide que encuentre la ecuación diferencial para el ángulo, y acá tengo el delta X, ¿sí? Que no es
no hay una relación con el alfa así de una, o sea, alfa no es la derivada segunda de x, sino que es la derivada del ángulo. Y bueno, tengo un coseno de tita que cuando yo haga ángulos pequeños va a pasar a ser 1. Entonces, si bien acá tenemos algo que se parece a una ecuación de oscilador armónico, hay que trabajarla un poco. Entonces, si se fijan, entre lo que se estira desde el equilibrio, ¿sí? y el L de la barra, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si yo quiero relacionar este delta X con el ángulo, puedo relacionarlo a través del seno del ángulo. ¿Sí? Y puedo calcular que ese delta X, recuerden, delta X es lo que se estira a partir de lo que se estiró en el equilibrio. Es L por el seno del ángulo. Entonces ya acá aparece el seno que se va a transformar en tita cuando haga ángulos pequeños. Por otro lado, podemos calcular el momento de inercia con respecto a este punto O. Este sería O. Sí, va a ser el momento de inercia del centro de masa, que para una barra se puede escribir como ml cuadrado sobre 12. Y hay que sumarle un término por el teorema de Steiner de ejes paralelos, que es la masa de la barra por la distancia que lo separa del cuadrado. Entonces, fíjense que si el centro de masa estaba acá, en L sobre 2, ¿sí? Yo la distancia que recorrí hasta el punto, hasta mi nuevo origen de coordenadas, es L sobre 2. ¿Sí? Entonces, todo ese L sobre 2 va a ir al cuadrado, dándome un L cuadrado sobre 4. Entonces, uno puede hacer la suma entre estas dos fracciones, y lo que llega es que el momento de inercia, cuando uno se para en ese pivote, va a ser, bueno, la masa de la barra por la longitud del cuadrado dividido 3. Entonces, con esa información yo puedo volver a mi ecuación y seguir trabajando un poco más. Cambié el delta X por L por seno, así que esto me queda de esta pinta. Y ahora puedo hacer ángulos pequeños. ¿Sí? Cuando hacemos ángulos pequeños, el seno del ángulo se puede aproximar como el ángulo y el coseno se puede aproximar como 1. Entonces, la ecuación, poniendo cuánto vale el momento de inercia, me queda de esta forma. Puedo cancelar las longitudes al cuadrado que están en ambos lados. ¿Sí? Hice un paso más. Puedo cancelar los L cuadrado. ¿Sí? Y esta masa dividido 3 la puedo pasar para el otro lado multiplicando. Y llego a esta ecuación que ahora sí tiene la derivada segunda del ángulo y el ángulo. Entonces, de acá uno puede reconocer cuánto es omega cuadrado, que es 3K sobre M. Y a partir de eso lo puede calcular y llega que el periodo de oscilación es de 0,16 segundos. Y bueno, eso es todo. No sé si se entendió, si quieren preguntar algo. Pero bueno, la idea que quiero que se lleven de cuando uno hace oscilaciones en cuerpos rígidos, el tema de oscilaciones no tiene tanta información nueva. Si uno ya sabe resolver cuerpos rígidos o sabe plantear Newton, debería poder resolver una ecuación de oscilador armónico. Pero lo más importante es que cuando ustedes se encuentren con uno de estos problemas con cuerpos rígidos, no planteen Newton, sino planteen torques. Así que, bueno, no sé si tienen preguntas. Yo por hoy ya terminé. Ahora me voy a quedar un rato más. Si tienen consultas podemos hacer. Y supongo que entre hoy a la tarde y a la noche van a estar los informes corregidos, ya terminamos. El segundo TP es el jueves, si no me equivoco. Nada, va a ser una simulación. Les vamos a pasar un link a un problema de oscilaciones que
Cristian resolvió uno muy parecido. Va a ser un resorte vertical. ¿Sí? Va a ser toda una simulación que ustedes van a poder meter mano y van a poder ver cómo se mueve. El programa les calcula las energías cinéticas, potenciales. Y supongo que sí, vamos a subir una guía en algún momento. La idea es que 8:30 nos conectamos, les cuento brevemente lo que es y después con cada grupo trabaja con un resorte. Pero no tienen que buscar materiales para este TP. No, nada. Aquí voy a cortar la grabación antes que me olvide.